Bueno, entonces hoy día vamos a avanzar el tema que comprende a los síndromes de fiebres hemorrágicas virales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estudiar a los virus que producen fiebres hemorrágicas. Es decir, uno de los signos va a ser las hemorragias que se presentan por la infección que producen estos virus. Dentro de estos virus tenemos al virus Junín, que produce la fiebre hemorrágica argentina, al virus Machupo, que produce la fiebre hemorrágica boliviana. Estos dos tipos de virus se encuentran en los roedores, o sea, el mecanismo de transmisión son los ratones. Y estos otros dos virus, el virus Marburg y el virus ébola, no utilizan como mecanismo de transmisión los ratones, pero sí producen fiebres hemorrágicas muy graves, que tienen un alto porcentaje de mortalidad. Vamos a empezar con el virus Junín y el virus Machupo. Estos dos virus pertenecen a la familia de los arenavirus. Dentro de esta familia de los arenavirus tenemos al virus de la coriomeningitis linfocitaria, al virus de la fiebre de Lassa y a este complejo Tacaribe que está con rojo, donde están el virus Juni, que produce la fiebre hemorrágica argentina, y el virus Machupo, la fiebre hemorrágica boliviana. Nosotros solamente vamos a estudiar los que están aquí con rojo, porque esos son los que se presentan en nuestro medio, o sea, son las fiebres hemorrágicas sudamericanas. En cambio, estos dos de arriba, el de la coriomeningitis linfocitaria y el de la fiebre de Lassa, que también son producidos por arenavirus, no se producen en nuestro medio, sino se producen en el África. ¿Por qué se llaman arenavirus? Porque tienen un aspecto de arena el virus en su morfología. Estos arenavirus, como les decía anteriormente, fiebre hemorrágica argentina y boliviana, virus Junín y Machupo respectivamente, tienen como mecanismo de transmisión a los ratones del campo, no a los ratones de las ciudades. Y son unos ratones que son de las especies Calomis musculinus, por ejemplo, o Calomis callosus o Calomis laucha. Son unas especies de ratones del campo. Entonces, ¿cómo se produce la transmisión de estas fiebres hemorrágicas? Por el contacto con estos ratones que están infectados con el virus, ¿ya? Vamos a ver primero la fiebre hemorrágica argentina. Este es el vector que participa en el mecanismo de transmisión. Es un ratón del campo, se dice ratón maicero porque se encuentra en las plantaciones de maíz, que es el reservorio del virus Junín, que produce la fiebre hemorrágica argentina. Se aumenta, dice, en el otoño donde hay mayor actividad agrícola, por lo que los campesinos entran al campo a la cosecha del maíz, lo cual favorece, se ponen en contacto con estos ratones o sus secreciones, y eso favorece el contagio. ¿Qué se llama el ratoncito? Se llama Calomis musculinus, el que es el reservorio del virus Junín que produce la fiebre hemorrágica argentina. Como vemos aquí, es un ratón pequeño de 7.5 centímetros de largo. ¿Por qué se llama virus Junín? El virus que aloja este roedor, porque se ha descubierto en la provincia Junín de la Argentina, ¿ya? La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad viral aguda grave producida por este virus Junín de la familia Arenaviridae y del complejo Tacaribe, como dijimos anteriormente. Este virus fue aislado en el año 1958. Aquí tenemos la morfología del virus, que tiene doble cadena de ácido nucleico, que es el ARN. Tiene enzimas como la ARN polimerasa y tiene glicoproteínas. Aquí tenemos glicoproteínas, al igual que varios virus que hemos visto.
La enfermedad fue descrita a mediados de la década del año 1958 por un médico argentino en las provincias, como vemos aquí en el mapa, de Junín y de Chacabuco. De ahí viene su nombre. ¿Qué observó este médico? Un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas característico en los trabajadores del campo, estos trabajadores rurales que entraban a la cosecha generalmente del maíz. Entonces, como varios presentaban los mismos signos y síntomas y había un área en la cual se estaba presentando este síndrome, se vio que se trataba de una nueva enfermedad, la cual se sigue investigando actualmente. ¿Cómo es la epidemiología? ¿Cómo se produce la infección? Ya dijimos que el vector, el reservorio es el ratoncito Calomis musculinus, ¿no? Es el hospedero natural del virus Junín. Entonces, este ratón va a orinar o va a defecar en el campo y va a contaminar el aire. Y el hombre que va al campo va a inhalar ese aire contaminado. O si no, puede ingresar también por contacto a través de una microherida, como los hombres tienen del campo, los trabajadores tienen heridas, puede ingresar por contacto con una microherida de lugares donde se encuentre la orina o la defecación del ratón que está contaminado con el virus. Entonces, ingresa por dos vías. Puede ser la vía cutánea o también puede ser la vía inhalatoria, a través de la vía inhalatoria. Aquí tenemos el virus Junín, el reservorio, que es el Calomis musculinus o Calomis laucha, que elimina el virus a través de sus heces u orinas, contaminan el campo e ingresan a través de heridas o inhalación, que son las vías de transmisión. El huésped susceptible, ya dijimos, es el trabajador del campo. El ratón sufre una infección crónica primero asintomática. O sea, el ratón solamente es un hospedero y no tiene ningún signo y síntoma y desparrama al virus a través de la saliva, o sea, de sus líquidos biológicos. La saliva, la orina, la sangre, más que todo la orina y las heces que contaminan el campo. Se puede producir por contacto, ya dijimos, por una herida o por inhalación de las partículas del virus. ¿Cómo se presenta el cuadro llamado fiebre hemorrágica argentina? El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, ¿no? De 1 a 2 semanas puede tardar el virus en producir los primeros signos o síntomas. La enfermedad tiene un comportamiento estacional, con su mayor incidencia principalmente de marzo a octubre, ¿ya? Es más frecuente en el sexo masculino, en las edades comprendidas entre 15 y 60 años. ¿Por qué? Porque a esta edad es que el trabajador generalmente del sexo masculino va al campo a trabajar y es un riesgo en el contagio. ¿Cómo es la clínica? Los síntomas, al igual que cualquier enfermedad viral, son parecidos durante la primera semana a una simple gripe. Es decir, mialgias, artralgias, fiebre, estornudos, puede aparecer, parece una gripe. Y después aparece la cefalea, debilidad, descano, o sea, pérdida del apetito, igual que una gripe la primera semana. Luego, estos síntomas se intensifican produciéndose síntomas de alteración vascular. Es decir, de ahí vienen las hemorragias, lo cual complica la función renal, hematológica, neurológica, porque el paciente va a presentar también una alteración neurológica con convulsiones, puede entrar en un estado de choque y crisis convulsivas, como dijimos, y la mortalidad de la fiebre hemorrágica argentina alcanza un 30%. Se ha dicho que la mortalidad del coronavirus es el 2%. En Bolivia es el 6 a 7%.
este tiene una mortalidad del 30%. O sea que es un virus mucho más peligroso que el coronavirus, que el virus influenza, ¿no? Tiene una mortalidad del 30%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas infectadas, 30 pueden llegar a morir. Bueno, aquí está el resumen de que después de un periodo de incubación de 10 a 15 días, aparece en una primera semana los signos gripales, fiebre, astenia, malestar, cefalalgia, mialgias, artralgias, ¿no? Y después aparece ya eh, las alteraciones hemorrágicas como un enamatema rojo en el velo del paladar, que ya aparecen ya los signos hemorrágicos, una erupción petequial, es decir, aparecen unas petequias, y luego aparecen las hemorragias. Por eso se llama fiebre hemorrágica argentina. Aparecen las epistaxis, es decir, sale la sangre por la nariz, gingivorragias por las encías, hemoptisis, es decir, esputos con sangre, hematemesis, vómitos con sangre, melenas, heces con sangre, y se empieza a perder volumen sanguíneo. Pero también dijimos que viene acompañado de un componente neurológico, donde el paciente tiene excitación, convulsiones, delirio, encefalitis, y tiene una afectación renal, donde entra en un estado de hipotensión, bradicardia, leucopenia, trombopenia y una mortalidad del 10 al 20 y puede llegar hasta el 30%. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, igual que el coronavirus, una terapia efectiva es la transfusión de plasma de personas que hayan sobrevivido a la infección, ¿ya? Esta transfusión de plasma inmune en la fase prodrómica de la enfermedad, o sea, antes de que se complique el cuadro, entonces hay que hacer una transfusión sanguínea de plasma que proviene de pacientes recuperados de la enfermedad, es decir, que tengan anticuerpos. Este plasma, el tratamiento con este plasma es extremadamente efectivo y reduce la mortalidad al 100%. O sea, en esta enfermedad se ha visto que la transfusión de pacientes que han enfermado y que se han recuperado, entonces tiene una efectividad del 100%. El diagnóstico, como cualquier infección viral, es directo en las primeras etapas de la enfermedad porque el virus está en la sangre mediante una PCR, y después de la segunda semana el diagnóstico es serológico, es decir, la búsqueda de anticuerpos, IgM en una primera etapa y después la IgG, usando la técnica de ELISA o cualquier técnica que detecte anticuerpos. Bueno, existe una vacuna llamada Candid 1, producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas en la Argentina, contra este virus Junín. Ha demostrado ser inocua, inmunogénica, es decir, que produce la formación de anticuerpos en contra del virus con un 95.5% de efectividad. Se ha visto que también esta vacuna puede ser efectiva contra el virus machupo, que es nuestro, que se encuentra en San Joaquín, en el Beni. Y por ende ha sido considerada como tratamiento alternativo también para la fiebre hemorrágica boliviana, aunque es otro virus diferente. Ahora, también se ha visto que se está desarrollando en el año 2012 un anticuerpo que previene al virus de la fiebre hemorrágica argentina. O sea, no es una vacuna, pero este grupo de investigadores identificó un anticuerpo monoclonal que previene la entrada de los virus responsables de la fiebre hemorrágica argentina y de otras fiebres hemorrágicas sudamericanas como la fiebre hemorrágica boliviana o la fiebre hemorrágica venezolana, ¿no? Este anticuerpo monoclonal es una proteína cuya presencia inhibe la capacidad de infectar células humanas de los virus transmisores de fiebre hemorrágica. Esta fiebre hemorrágica boliviana, también conocida como tifus negro, es una fiebre hemorrágica viral muy parecida a la fiebre hemorrágica argentina. Y como les decía, es una enfermedad infecciosa zoonótica de Bolivia, más particularmente del Beni.
donde se descubrió en una población del Beni que es la de San Joaquín, ¿no? El pueblo llamado de San Joaquín. Debido a su patogenicidad, el virus que la produce se llama machupo, requiere bioseguridad nivel 4, el máximo posible. Para todos estos virus que vamos a ver hoy, el nivel de bioseguridad debe ser 4, o sea, pertenecen al nivel 4. ¿Por qué? Porque son virus que producen enfermedades graves donde no hay tratamiento eficaz y tiene alto grado de mortalidad y se transmite fácilmente a la población, apareciendo epidemias. Este virus machupo está limitado al departamento del Beni, como decíamos, aquí en negro está el lugar donde ha surgido este virus, que es la localidad de San Joaquín, pero también se ha encontrado en los municipios benianos de Magdalena, Baures, Huaracaje y Mamoré, y San Ramón, ¿no? También se dice que hay algunos casos en Cochabamba, en Santa Cruz y en Pando, pero la zona epidémica es en el Beni. El virus se encuentra en un reservorio, que es el virus machupo, se encuentra en un reservorio que es este ratoncito, que es diferente, se llama Calomis callosus o Calomis musculinus, ¿ya? Los síntomas son parecidos a la fiebre hemorrágica argentina. Al principio tiene los signos gripales de mialgias, artralgias, fiebre, desgano, anorexia, y después ya aparecen los signos hemorrágicos y neurológicos. La vía de transmisión es exactamente la misma, puede ingresar por vía respiratoria al inhalar las partículas suspendidas en el aire de este virus, o también que puede ingresar a través de una herida. Este virus es el machupo, pertenece a la familia Arenaviridae y ya dijimos. La transmisión es exactamente la misma por inhalación de las excretas o la orina de roedores infectados, y se estima que desde el año que se descubrió, que fue en el año 1959, hasta el año 1962, donde hubo la epidemia, hubo 470 casos en la isla de Orobaya, provincia de Itenes, y en las comunidades que rodean a San Joaquín, en el Beni. De estos, 142 personas, correspondiente a una tasa de 30%, murieron, ¿no? A fines del año 1962 empezaron a presentarse casos entre los vecinos de San Joaquín, que no habían salido del pueblo. Fueron afectados por igual todos los grupos de edad y sexo, habiendo indicios de que el virus estaba activo dentro del pueblo de San Joaquín, no solamente en el campo. Desde enero de 1963 hasta el 30 de mayo del 64 se hospitalizaron en San Joaquín 778 personas, de las cuales 122 murieron. Eso está en la bibliografía consultada de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, aquí está, el Calomis callosus es el hospedero natural del virus machupo, y Calomis musculinus o laucha es del virus junín, callosus es del virus machupo. La transmisión por inhalación o por contacto a través de una herida. La mortalidad también es alta, variable entre el 5 al 30%. Repetimos, el periodo de incubación también puede ser 14 días, entre 2 a 14 días. Al principio los síndromes gripales, dolor de cabeza, muscular, de las articulaciones, y después aparecen las petequias y el sangrado. Aunque la pérdida de sangre no es grande, los pacientes suelen presentar crisis hipotensivas por pérdida del volumen sanguíneo al 7º día. Igual que el virus junín, este produce también cuadros neurológicos. Las cefaleas, mialgias, raquialgias a veces son muy intensas y pueden acompañarse de náuseas y vómitos.
Como hay alteraciones neurológicas, el paciente se presenta un aspecto de que como si estuviera ebrio, camina en zigzag con pasos cortos, inestables, oscilantes, y la tasa de mortalidad puede llegar al 30%. El diagnóstico es el mismo, diagnóstico directo mediante PCR al principio, y después serológico después de la segunda semana para determinar IgM al principio e IgG utilizando cualquier técnica serológica que detecte anticuerpos. Bueno, de estas dos fiebres, ¿cómo es la prevención? Se debe realizar campañas de control de roedores para reducir la población de los mismos, porque ellos son los reservorios de los virus, ¿no? Y usar medios de protección durante las labores agrícolas, es decir, usar guantes para evitar que ingrese a través de una herida o botas también por los pies, al ponerse en contacto con las secreciones biológicas de estos roedores que tienen al virus, y con barbijo, ¿no? Para evitar que ingrese por la vía respiratoria. Bueno, hemos visto fiebre hemorrágica argentina, producida por el virus Junín, y fiebre hemorrágica boliviana, producida por el virus Machupo. Ahora vamos a ver otro virus que no pertenece a los arenavirus, pero que yo lo he puesto acá porque también es transmitido por un roedor, pero este es un roedor del campo. No dice qué género de roedor es, pero es un ratón pequeño del campo, ¿ya? Los hantavirus son un género que agrupan un amplio grupo de virus que también tienen RNA como ácido ribonucleico. Estos no pertenecen a la familia Arenaviridae, sino a la familia Bunyaviridae del grupo C. ¿A qué debe su nombre de hantavirus? Porque fue descubierto en el norte de Corea del Sur, en el río Hamtan, en el cual se aisló el miembro y por eso se dio el nombre de virus Hamtan. En español es virus Hanta. ¿Quién puede contraer? La enfermedad se llama enfermedad de hantavirus, ¿no? Enfermedad por hantavirus. Las personas que tienen contacto con estos roedores o áreas infectadas con los roedores tienen más alto riesgo de contraer la enfermedad por hantavirus. ¿Dónde se encuentra este hantavirus? El hantavirus es llevado por los roedores salvajes infectados. El virus que se encuentra en la orina, o sea, en los líquidos biológicos de estos roedores, se encuentra en la orina, la saliva, en la excreta, y puede infectar el aire. Al secarse estas secreciones, infecta el aire, y estos virus quedan en el aire, por lo cual ingresan por vía respiratoria, ¿no? La manera principal es al respirar aire contaminado que esté con orina, excreta o saliva del roedor. Puede también ser transmitida por la vía cutánea, al manipular los roedores y después tocarse la nariz, ¿no? Igual que el coronavirus, si nosotros tocamos una superficie contaminada con estos virus y después nos llevamos la mano a la nariz o a la boca, hay el riesgo entonces de contaminación. La mordedura de un roedor puede transmitir el virus. No se puede adquirir el virus por el contacto con otra persona, o sea, no hay transmisión de persona a persona, sino mediante estos roedores. ¿Cuáles son las personas? Perdón. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por hantavirus? Bueno, al inicio, al igual que cualquier infección viral, son los síndromes gripales, dolores musculares, fiebre, mialgias, ¿no? Artralgias, cefalea, tos, puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Sin embargo, dice, el principal síntoma de la enfermedad de hantavirus es la dificultad respiratoria. Es causada por la acumulación de fluidos en los pulmones, lo cual impide respirar, y lo cual puede ocasionar la muerte del paciente por un paro respiratorio. Esto se desarrolla algunos días después de los síntomas iniciales. Bueno, aquí tenemos casos de hantavirus que se han presentado
en diversos países latinoamericanos desde el año 1993 al 2004. Esta no es una enfermedad que esté erradicada, hay casos aislados que se siguen presentando en el campo y llegan los pacientes a las ciudades directamente a terapia intensiva por la dificultad respiratoria que presentan en el periodo secundario, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mecanismo de transmisión. Para repetir, el virus está contenido en las heces o los líquidos biológicos como orinas de los roedores, ¿no? Esas heces y orinas secas contenidas en el polvo se transportan por el aire. Son unos virus muy pequeños, entonces quedan en el aire. Ingresan por la inhalación al sistema, al aparato respiratorio. Y los síntomas, ya dijimos, primero dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza y tos, y después aparece en última instancia el signo más grave, que es el malestar respiratorio agudo, es la insuficiencia respiratoria, porque los pulmones se llenan de líquido, lo cual impide una respiración y el paciente entra en un estado de hipoxia y muerte por paro cardiorrespiratorio. El factor de riesgo ya hemos dicho que es el contacto con este ratoncito del campo. Aquí tenemos algunos casos que redactó el Deber en el año 2009. 3 personas murieron en Tarija por la enfermedad de Hanta, en Bermejo y Patcaya. También se presentó en otros departamentos, o sea, esta es una enfermedad que tampoco ha sido erradicada, ¿no? ¿Qué precauciones hay que tomar? Ventilar los ambientes donde pudiera haber roedores. Por ejemplo, en una casa del campo que no ha sido abierta mucho tiempo, se entraron los roedores. Antes de ingresar debemos ventilar, porque si nosotros ingresamos directamente pueden haber defecado, orinado y los virus se encuentren en el aire. Lavar con agua o lavandina el piso de los lugares para evitar la posibilidad de la presencia de estos virus. No hay que dejar fuentes de comida para que vengan los roedores, ¿no? Los alimentos se deben guardar en recipientes cerrados y el agua debe estar en frascos cerrados también de metal o plástico grueso para que no contaminen el agua. Bueno, en el campo deben cuidarse del hantavirus. Bueno, ahí tenemos una reflexión médica. Si hoy te sientes triste, recuerda que hay billones de microorganismos que dependen de ti, ¿no? Hay billones de microorganismos que viven en nuestro organismo y que son la flora normal de nosotros y por lo tanto debemos cuidarnos nosotros para cuidar también de la vida de estos microorganismos que actúan y viven en mutualismo y en comensalismo con nosotros. Bueno, chicos, eso